Un saludo muy cordial en el amor y la paz del Señor, hermanos y hermanas. Le agradezco mucho al Señor que me permite un año más visitaros, y gracias también a los hermanos José y Ramón que me tienen abierta la puerta y no se cansan de recibirme con tanta bondad. Bueno, en esta noche, queridos hermanos, voy a tomar dos versículos que están en el libro de Eclesiastés. Y voy a empezar por el primero, que es el capítulo 3 y versículo 14. Aquellos que por cualquier cosa les cuesta encontrar el versículo o eso, pueden escuchar que voy a procurar leer en voz alta, despacio, con claridad, para que se pueda entender todo. Antes de seguir adelante, los que están en la última fila ahí, ¿llega bien? ¿Me oyen? Sí, de acuerdo, gracias. Bien, entonces leo este versículo que dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es un versículo que tiene muchísima verdad, muy importante. Lo primero que nos dice que todo lo que Dios hace, Él le pone el sello de su eternidad. No hace una cosa y transitoria, unos meses y ya no está más. Lo que Dios hace, le pone, como digo, el sello de su propia eternidad, ¿no? Y luego agrega otra parte que, aparte de la perpetuidad, de la eternidad, Dios lo hace perfecto. Nunca se equivoca, nunca llega tarde, nunca llega demasiado pronto, nunca una cosa a medio hacer. Siempre ese sello de absoluta perfección. Y dice que sobre lo que Él hace, no hace falta añadir nada y tampoco se le ha de quitar nada. Y esto tiene aplicación a muchísimas cosas, pero vamos a ver dos de ellas que son en realidad, vamos a decir, piedras fundamentales o, digamos, columnas fuertes de la verdad cristiana, ¿no? Y la primera es la palabra de Dios. Entonces, sin perder la página, vamos a pasar al final de la Biblia, en el último capítulo de Apocalipsis, y aquí encontramos los versículos 18 y 19. Y dice que yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y os dais cuenta lo acertado, lo sabio de Dios de poner aquí esto al final de la Biblia. Es como decir: he escrito mi palabra. Nadie se atreva a agregar nada, so pena de que se le traigan las plagas que hay en este libro. Y nadie se atreva a quitar nada, o se le quitará su nombre del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Y a mí me agrada sobremanera, hermanos, porque esta Biblia es la verdadera palabra de Dios. Y el diablo
la convierte, la combate a muerte de muchas maneras. Hubo un tiempo en que, por ejemplo, estaba solamente en el latín, en el griego y en el hebreo, y no había acceso a lenguas como el castellano, el inglés en eso, ¿no? Y hubo hombres valientes, mártires, que se jugaron la vida porque la Biblia fuese un libro para que todos lo pudieran leer. En un caso hubo una traducción así, y uno de estos tan opuestos compró todas las que habían impreso y las quemó, porque no quería que llegara, ¿no? Pero el diablo también ha obrado de otras maneras, ¿no? Y una de ellas es meterse, como pasa en institutos bíblicos, no en todos, pero en algunos sí, metiendo gente. Por ejemplo, conozco un caso concreto donde hay un individuo que enseña la palabra, ¿no? Pero él, a los que creemos que esta es toda la palabra de Dios, del Génesis, Apocalipsis, se burla diciendo que somos unos pobres ingenuos. Y para ellos eso es alegórico. Esto otro es subjetivo. Y esto puede ser objetivo. Y yo digo que de ser así como dicen ellos, troceando la Biblia, esto vale y esto no vale, de habernos dado un libro así, Dios sería un Dios muy cruel. Porque un libro que no tendría ni pies ni cabeza. Yo leo, pero no sé si esto vale para mí o si no vale para mí, ¿no? Y la verdad que hoy día, más que nunca, sentimos la necesidad de levantar en alto la palabra de Dios, ensalzarla y defenderla a capa y espada. Lo que voy a decir a continuación, a muchos, os será un poco difícil de entender. No obstante, tiene tanta importancia que lo voy a hacer, y hay los más maduros, los más experimentados, y ellos seguramente podrán luego ir, digamos, repitiéndolo para que se pueda entender mejor, ¿no? Pero en el año 1855 nació un hombre llamado Iván Panin. Y antes de seguir quisiera decir que en el internet se habla bastante de él, pero hay que cuidarse porque hay cosas correctas que dicen, pero luego se pasan. Hablando de los números, el 8, el 9, el 13, porque es el número de la mala suerte que no es trigo limpio. Pero volviendo a este hombre, la verdad de él, era un gran matemático y era un hombre que estaba opuesto a la dictadura de los zares en ese entonces y tuvo que huir a Norteamérica. Era un agnóstico, esto uno que no cree que se pueda conocer una verdad de una forma total, sino que siempre quedan con la duda de que si sí o que si no. Y él era un matemático formidable y además un hombre muy, muy instruido que dominaba el hebreo y el griego. Y por curiosidad, él se puso a leer la Biblia. Y como matemático vio algo que no veríamos nosotros. Porque tanto en el idioma hebreo como en el griego, cada letra tiene no solo un valor fonético, por ejemplo, la A es la A, la B labial es B, y la B corta es la B dentada, pero cada letra tiene un valor numérico. Y él enseguida vio lo que ninguno de nosotros veríamos, que había 7 y múltiplos de 7, 14, 28, 70, 49, 42, y le llamó la atención. Pero a poco de eso, dijo, bueno, debe ser casualidad.
Sin embargo, siguió leyendo y la cosa seguía. Y seguía con unos diseños, ¿no? Que empezaba con un diseño número 1, luego se pasaba al 2, que tenía que armonizar con el 1, el 3 con el 2 y el 1, el 4 con el 3, 2 y 1, y así. Pasó al griego del Nuevo Testamento y exactamente lo mismo. Y luego quiso ver los libros apócrifas y ahí no había absolutamente nada de eso. Pasó luego a escritos clásicos, como podría ser, pensando en nosotros, el Quijote de la Mancha, y podríamos pensar en Shakespeare en inglés, ¿no? A ver si en esas lenguas clásicas, pero tampoco había nada de eso. Y el hombre sabía que este libro no ha sido escrito por una sola persona en un mismo lugar, que ha habido personas, mayormente hombres, si no todos, algunos reyes, otros pastores, otros pescadores, en distintos lugares, en distintas épocas de tiempo, y veía que lo que ellos habían escrito armonizaba. Ellos no sabían matemáticas. Por ejemplo, el apóstol Pedro era un pescador, un hombre humilde, del vulgo y sin letras. Él no sabía estas cosas, pero él escribió esas 2 epístolas, como escribió Pablo, como escribió el rey David, como escribió Amós, que era un pastor nomás, y se encontraba que en distintos puntos de tiempo, y que toda la Biblia había este patrón increíble del 7. Sabéis que el 7 es el número de la perfección y de algo completo. Y él, que era agnóstico, se convirtió al Señor y cayó como una noticia bomba. Iván Panín, el agnóstico, y se ha puesto de cristiano fervoroso. Y él dijo que solo había una conclusión, que este libro ha sido inspirado por un Dios sapientísimo que ha puesto este sello de la perfección de principio a fin, ¿no? Y como digo, algunos tal vez, me ha pasado hablar de esto, vienen y me preguntan porque les cuesta entender. Otros seguramente que lo habéis captado bien, ¿no? Pero es el Dios de la perfección que nos ha dado una Biblia, y yo entiendo que esta versión de 1960 es muy, muy sólida, muy correcta. No se le puede achacar nada serio, porque hay muchas versiones, y a veces suelo decir manos profanas metiéndose con un libro sagrado, ¿no? Y esta versión del 60 de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, esta revisión es muy favorable y yo recomiendo, hermanos, mantenerse en ella, ¿no? Pero esto es importante, hermano, porque yo suelo decir, si hay un Dios, como no cabe la menor duda que lo hay, y ese Dios nos ha dado un libro, en primer lugar tiene que ser un libro fiable, y en segundo lugar tiene que ser el primer libro en la vida de uno. Novelillas baratas, anécdotas, historias, pueden tener su interés. Pero yo, que soy un lector lento, aparte de la Biblia leo muy poco. No me considero un ignorante ni nada, pero hay muchas otras cosas que no las conozco, sencillamente porque yo sé que aquí está mi vida. Y hermanos, hermanas, os quiero exhortar a que améis la palabra de Dios, que la leáis asiduamente, aunque no entendáis todo, vamos a eso dentro de poco,
Pero tened en cuenta que el que la inspiró es el Espíritu Santo. Y si Él ve que la lees con tesón, con hambre, con ganas de aprender, lo va a ver con buenos ojos y te va a bendecir. Y si por el contrario no le das mayor importancia a la Biblia, la lees cada tanto y a la ligera, no lo va a ver bien el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, una pregunta. ¿Hay alguno o alguna aquí que entiende todo lo que dice la Biblia? Levante la mano. Ninguno, ¿no? Yo tampoco. Tú tampoco, José, ni Ramón. Pero hay dos reflexiones. Si yo entendiese todo lo que ese Dios tan tremendo, tan indescriptible, tan maravilloso, todo lo que Él dice, sería un Dios muy pequeñito, a la medida de mi pequeña, estrecha y finita comprensión. Y lógicamente, para lo más cuerdo, lo más sensato, lo más humilde también, decir, Señor, hay cosas en la Biblia que no las entiendo. Pero tú dices en tu palabra, por la pluma de Pablo, que entonces, en el más allá, conoceremos como somos conocidos, es decir, a la perfección. Y ahí entenderé lo que no entiendo ahora y mientras tanto, humildemente digo, tú lo sabes, ¿por qué lo has puesto? Y descanso en eso. Pero hay otra cosa importante. Si bien eso es cierto, lo que realmente nos interesa y necesitamos saber para conducirnos en la vida, para agradar a Dios, para vivir con los semejantes, qué hacer, qué no hacer, qué decir, cómo hablar, cómo vivir con miras a esta vida y a más allá, eso está clarísimo. Nadie puede decir, yo no sabía que tenía que amar a Dios de todo corazón por encima de todo. Nadie puede decir, yo no sabía que tenía que arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo y recibirlo en mi vida como el Señor y Salvador. Está clarísimo en la Biblia. Dios lo ha dado con toda claridad. Mi hermano, esto lo considero muy importante porque actualmente lo de el enemigo es tergiversar la Biblia, trocearla y decir parte sí, parte no y demás. No, Señor, es fundamental la palabra de Dios. Si perdemos esto, perdemos la carta de navegación y quedamos como una nave a la deriva que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Ahora, hay un segundo aspecto muy importante y es en la obra absoluta, la obra perfecta de Cristo en el Calvario. Jesucristo nunca usó lenguaje florido con ribetes lingüísticos para impresionar a la gente con elocuencia, pero sí empleó el término preciso, exacto. Y faltando poco para terminar, Él dijo estas dos palabras, consumado es. Con eso quería decir, está acabado, está completo, está perfecto, está terminado. Y esa obra de Cristo es una obra así, que gracias a Dios es una obra perfecta. Hay algunos que no entienden, que quieren añadir sus buenas obras, y ya hemos leído, no se añadirá. O quieren disminuirle méritos, diciendo que no llegó a alcanzar, y ahí también le quitan. O quieren agregar su obra, presentarse ante Dios ganándosela, y no es así. Y voy a leer primeramente un pasaje en Romanos capítulo 10, que enseguida lo vamos a encontrar,
podéis escucharlo. Vamos a ver los primeros capítulos, los primeros 4 versículos de Romanos 10. Y dice aquí: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquel apóstol Pablo, con ese gran corazón que tenía, la parcela ministerial de él eran los gentiles, los no judíos. Pero no se conformaba con eso, sino el pueblo de Israel. Él los amaba y quería profundamente que se salvasen. Y les daba testimonio que tenían mucho celo de Dios. La ley de Moisés, la circuncisión, esto que Moisés nos ha dado, pero que no era un celo sabio. Dice, ignorando la justicia de Dios. Dios, en la palabra que ellos debían conocerla muy bien, habían prometido que venía un Salvador, un Redentor. Y había algunas predicciones, pero tan exactas. Por ejemplo, una en el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. ¿Quieres algo más preciso para hablar de la crucifixión? Y el renglón seguido dice, repartieron entre sí mis vestidos y por mi ropa echaron suertes. Esa túnica de Jesús sin costura no la partieron, sino así revolearon la moneda a ver quién le tocaba. Y eso se cumplió precisa y exactamente. Y lo sabían muy bien, pero ignorándola y procurando establecer su propia justicia. Yo me gano el cielo. Yo voy a hacer las obras, cumplir las obras de Moisés. Y sin saber que se ponían bajo maldición. Porque en un pasaje del Pentateuco donde dice, no harás esto, no harás lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, harás esto, harás lo otro, termina diciendo, maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para cumplirla. Y ninguno de ellos lo había hecho. Y además cabe la reflexión de que siendo un Dios tan majestuoso, tan santo, tan lleno de gloria y dignidad, la ley de Él tiene que ser de lo más exigente. ¿Y qué persona diminuta como nosotros va a alcanzar a esa altura imposible, inalcanzable para nosotros? Pero Dios, sabedor de eso, en su inmenso amor y el precio increíble que tuvo que pagar Jesucristo en la cruz del Calvario, nunca, hasta el más allá, entenderemos en toda su magnitud lo que le costó a Cristo, moralmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, ¿no? Esos latigazos con cuerdas crueles, hacerlos sangrear, que le escupieran en el rostro, que se burlasen de él, que lo sacasen a la vista de todos como un delincuente. Y cuando estaba ahí padeciendo para salvar al género humano perdido, burlándose, ja, salvaba a otros y no se salva a sí mismo. Que baje de la cruz y creemos de él. Lo que padeció eso. Pero Dios lo hizo, hermano, por amor de nosotros. Y ahora lo pone al alcance de todos. Y muchos, espero que la mayoría, si no todos, ya lo habéis hecho.
pero es tan sencillo arrepentirme. Soy un pecador que no merezco nada, pero gracias, Jesucristo, que moriste en lugar mío. Lo creo de corazón y que resucitaste al tercer día. Y te recibo. Te abro de par en par la puerta de mi corazón y de mi vida para que tú gobiernes y rijas y seas mi Señor. Eso no hay ninguno que pueda decir, es demasiado para mí. No lo entiendo, demasiado difícil. Clarísimo y facilísimo para todo el que quiera. Y por eso en ese versículo tan precioso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Tanto, que ha dado lo mejor que tenía, su Hijo unigénito. ¿Para que quién? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ramón, ¿qué apellido tienes? Fuerte. Fina. Yo soy pichi sordo. Deletréamelo, F. P de Pontevedra, ¿sí? Bueno, si hubiera dicho para que Ramón con ese apellido crea, bueno, diría, si me llamo Ramón con ese apellido, bien, ese para que todo aquel que en él crea, varón, mujer, chino, japonés, alemán, al alcance de todo el que en él cree. Es difícil reconocer que eres un pecador. Es difícil creer que Jesús murió y resucitó. Es difícil decirle, Señor, entra en mi vida. Dios te lo ha puesto como un regalo. Me consta que la mayoría lo habéis recibido, pero si alguno no lo ha hecho, que sea esta noche, la noche tuya. Bueno, falta bastante, ¿eh? Resulta que, hablando de ese sacrificio, hubo un siervo de otrora, de otros siglos, llamado Carlos Finney. Y este hombre era un abogado. Y lógicamente entendía abogacía, derecho, práctica forense, todo eso, como nosotros que somos profanos, teniendo poco conocimiento y falta de autoridad para eso, no podemos, ¿no? Pero él veía el sacrificio de Cristo de una manera tan completa y perfecta como solo un abogado lo puede ver, ¿no? Como las exigencias más estrictas de la justicia y de la ley estaban absolutamente solventadas. ¿Y sabes lo que dice que hacía? Alguna que otra vez convocaba a colegas de él, abogados, y él pasaba a darles minuciosamente, paso a paso, el plan de redención, mostrando, como os he dicho, cómo cubría las exigencias más estrictas de la ley en todo sentido, paso a paso, de una forma completa, absoluta. Y estos que eran abogados entendían, veían que tenían delante de sí algo perfecto, algo irreprochable, quedaban desarmados y se convertían al Señor. ¿Y sabes lo que llegó a decir? Que para él los más fáciles de llevar al Señor eran los abogados. No sé vosotros, pero yo en 77 años de convertido, que yo sepa, no he llevado un solo abogado al Señor. Pero una muestra más, hermano, de estas dos cosas que son piedras fundamentales, columnas fuertes de la fe. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la obra de Cristo perfecta, todo suficiente, que
vale para cualquier hombre o mujer que quiera echar mano de esa salvación que a tanto dolor, con tanto sacrificio, pero con tanto amor hizo para nosotros. Y son, como digo, verdades fundamentales que hay que mantenernos firmemente anclados en ella y no dejar que ninguna de esa malicia diabólica que a veces nos tilda de tontitos, que nos creemos todo lo que dice la Biblia y todas esas cosas, y que mira, que hay que leer otros libros, hay que leer filósofos y sabios de este mundo que tenían mucha sabiduría y demás, no leer solo la Biblia. Hermano, la Biblia es el libro de Dios. Repito, es la carta de navegación que Dios nos ha dado y debemos amarla, debemos cultivarla, leerla, obedecerla, para que esta palabra escrita quede también escrita y grabada en nuestras vidas y corazones. Y también que por ese sacrificio de Cristo tenemos una salvación perfecta, completa, absoluta, consumada, intachable, irreprochable en todo sentido. Bien, ahora paso al segundo versículo de Eclesiastés. Recordaréis que dije 2, ¿no? Y el segundo está en el capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Sabemos, hermanos, que la Biblia nos habla figurativa o simbólicamente en el Antiguo Testamento a través de lo externo y lo visible, de lo interno y eterno e invisible del nuevo, ¿no? Entonces aquí aplicamos esto y desde luego que no quiere decir que debemos todos andar con un almidón, con un delantal blanco bien pulcro y almidonado, sino que debemos vivir de blanco en la vida, hermanos, ¿no? Y esto nos habla de la limpieza, la santidad de Dios. Jesucristo en Juan 17 oró por los suyos, los que hemos entrado en la fe de veras. Y él, una de las cosas que pidió, santifícalos en tu verdad. Es decir, que por cada uno y cada una de nosotros, Jesús oró que fuésemos unas santas personas, no unos beatos, unos súper religiosos, pero personas limpias, que tienen las cosas claras, hermano. Yo trabajo bastante con los hermanitos gitanos y para ayudarlos a entenderlo mejor, les digo cosas sencillas y voy a repetir una de ellas, que hay dos parcelas, la parcela de Dios y la del enemigo declarado de nuestras almas. La parcela de Dios, hermanos, es la parcela de la humildad, pero también de la limpieza, de la honradez, en lo del dinero, en lo del mirar de los ojos, en el hablar de la boca, donde van nuestros pies, el pensamiento de la mente y eso. Y Dios es ese Dios limpio, puro, santo. Y tiene una promesa, mucha su palabra, una de ellas es que el nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca. Con eso está diciendo decir que si uno se mantiene
en esa parcela divina, la de Dios, es intocable para el enemigo. Hay excepciones muy honrosas, como la de Job y la del apóstol Pablo con el aguijón de la carne, aunque resultó para el bien de ellos al final, pero personas normales y corrientes como tú y yo, esa es la norma, ¿no? De que estamos aquí y somos de Dios y el maligno no nos toca. Y todavía un ejemplo más sencillo, pero que ayuda a entenderlo mejor. Tenemos aquí supuestamente un niño de 6 años, se porta bien, hace los deberes, es obediente y el padre está satisfecho con él. Pero hay un grandulón sinvergüenza que quiere robarle los juguetes, pellizcarlo, burlarse de él y hacerle la vida imposible. ¿Pensáis que un padre normal se va a quedar impávido y no hacer nada? Seguro que reacciona y le dice, mira, es mi hijo y ni te atrevas, lárgate de acá y no vuelvas, ¿no? Y cuanto más nuestro Padre, hermano. A veces se puede decir, hay algunos que equivocadamente dicen, el diablo me tiene a mal traer. Y hasta piensan que son tan importantes y por eso el diablo, y la respuesta, pon tu casa en orden, quédate bien en la parcela del limpito y no tendrás ningún problema. Y por eso la malicia del diablo está en llevarnos a su parcela, porque sabe que ahí no nos puede tocar, pero si nos deslizamos engañados a la suya, ahí sí, ahí nos puede arruinar. Y ahí, de las películas obscenas, yo me gusta cada tanto mirar el telediario para enterarme. Después no, viene el parte del tiempo y me consta que después de eso viene la película. Y no todas son sanas y buenas. Algunas son malas que tienen cosas obscenas, cosas sucias, cosas turbias y cosas de crimen y de violencia. Hermanos, cuando uno está mirando eso, los ojos, los oídos, el corazón abierto a eso, no se da cuenta que hay semillas de pornografía, de adulterio. Esos programas no los confecciona el Espíritu de Dios, sino el malvado espíritu. Hay buenas películas, no lo niego, pero mucho cuidado, porque hay muchísimo en la tele que no es trigo limpio y es muy perjudicial para los cristianos. Les hace mucho daño. Pero también la malicia del diablo, yo la ejemplifico de otra manera. No solo el diablo, sino los malos espíritus. Una vez al año suelo ir a Málaga, no sé si lo he dicho eso, y ahí hay un plato favorito que es el pescadito malagueño, que es muy sabroso, ¿no? Muy sabroso. Y suelo decir que algunos malos espíritus, como buenos andaluces, se tragan la S. ¿Sabéis que el andaluz se traga la S, no? Bien. Y en vez de decir pescaditos, dice pecaditos. Y te lo ofrece, pero hombre, si no pasa nada. Hombre, si lo hacen todos, y está bien, es un pecadito. Pero uno queda prendido con el anzuelo y luego queda sangrando, hermano. Y es la malicia del diablo. Dios no es que te esté mirando con malos ojos a ver si haces mal, que no hagas el mal es que te ama. Y sabe que si tú haces el mal, engañas, mientes, haces trampa, suciedades, miras donde no debes mirar y cómo no debes mirar, te pones en la parcela del enemigo
Y aunque parece que no pasa nada, te pasa la factura y te sale bien, bien cara. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. En el culto, el domingo, pero en el trabajo, en todo tiempo. ¿Para qué? Para beneficiarte a ti más que a nadie. Para que estés en la parcela segura, resguardado por el Padre, y no en la de ese enemigo declarado que te odia a muerte y quiere arrastrar a cuantos pueda que lo acompañen en la ruina suya. Este versículo también habla del ungüento sobre su cabeza, y eso no quiere decir que uno va a tener un ungüento aquí, pero nos habla de la santa unción del Espíritu Santo, ¿no? Es un algo que tiene un no sé qué indefinible. Cuando uno tiene madurez lo detecta, pero que le da a la palabra de Dios peso, sustancia, autoridad, frescura, fragancia, esa chispa que viene de lo alto. Y muchas veces para nuestro bien, cuando estamos siendo ungidos y usando, Dios no permite que nos enteremos demasiado para que no nos envanezcamos. Pero, así como en el tabernáculo, cada instrumento, cada pieza tenía que estar ungida con ese aceite, en el servicio del Señor también. No solo los predicadores, los pastores, los evangelistas, pero cada servicio que se hace debe estar con eso. Que no es uno, qué perfumado, que a veces uno ni se da cuenta, pero que puede ser que lo hace, digamos, limpiar el lugar después de la reunión. Y que nadie se entere, pero hacerlo con amor, porque es algo que Dios le ha dado a uno. O visitar a un enfermo, o preocuparse por un descarriado, o sencillamente dar una palabra en sazón a uno. Mira, venía en el avión, ¿no? Y se sentó al lado mío un señor, y de un rato me dijo, ¿viene de vacaciones? Digo, no, soy predicador, voy por las iglesias predicando. Y le digo, ¿cómo se llama? Y me dijo que se llama Noel. ¿Por qué? Porque nació el día de Navidad. Y yo nací la víspera de la Navidad, 24 de diciembre, no el 25, así que nos sentimos muy cerca. Y luego me preguntó el apellido, el nombre, Ricardo, y luego el apellido. Y dice, y la mujer que lo acompañaba, Tina, el médico de ella se llama igual que usted. Así que fue un nexo más así, ¿no? Y bueno, él es católico y va a misa. Y cuando nos bajamos del avión, pasamos al pasillo levantándonos, y dice, ¿cuándo es la misa vuestra? Y yo pensaba, bueno, mañana estoy en Almanza. Dice, no, allá en Liverpool, porque da la casualidad que vive muy cerca de donde nos congregamos. Y le digo, no, allí en Liverpool, porque quiere ir a la misa nuestra. Y hemos quedado que el día 8 de diciembre estaremos, espero que vaya, hermano, pero yo no le dije, ven, sencillamente me presté ahí para hablarle, le dije, ¿no? Desde luego que cuando uno recibe a Jesucristo, todo cambia en la vida. No sé si eso le impactó o no, pero yo no le dije, venga. Y ahora dice, ¿a qué hora tenéis la misa vosotros que quiero ir?
Así que espero que vaya. Pero esto va, hermanos queridos, para animaros a servir a Dios. Dios no os ha llamado para ser calientabancos, ni parásitos, ni meros escuchas. Para cada uno Dios tiene una labor. Y esa labor podrá ser secreta, que otros no la vean, pero el de arriba te ve. Y el solo hecho de que es para Él, y porque Él te la ha dado, hace que esa labor sea muy importante. Hay un pasaje que no hace falta buscarlo, pero lo puedo citar, Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede hacer buenas obras y decir, yo me gané el cielo. No. Pero luego sigue diciendo, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras vienen después, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto, hermano, nos tiene que conmover y motivar para servir a Dios. Piénsalo. Si tú eres un renacido, uno que tiene una nueva vida en Cristo, antes de que nacieses, Dios ya tenía un plan para tu vida, obras para hacer. Cuidado que a veces vienen esas profecías grandiosas y la gloria de Dios llenará tu vida y llevarás honra y poder y no, cosas pequeñas, pero que valen para Dios, hermano. A mí me emociona pensar que mi querido padre quería que fuese contador público, pero yo antes que naciese, Dios había planificado otra cosa para mi vida. Y me siento tan contento de hacer aquello que Él tenía preparado para mí. Y quiero que te pongas a la recíproca. Si eres una hija de Dios, un hijo de Dios, Señor, qué pequeña obrita puedo hacer. Tal vez empieces por algo muy pequeño, que parezca de poca importancia, pero luego, si eres fiel en lo poco, te irá dando más para que puedas servirlo. Y sabes, llevo la friolera de 77 años de convertido. Y te digo que no hay cosa mejor en la vida que ser un siervo, una sierva del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso te va a satisfacer más que todo lo que el oro y el moro que te pueda ofrecer este mundo. Así que Dios quiere, hermanos, incluso que esta congregación, porque sois una iglesia, de hecho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio, que sea una congregación, no solo de gente limpia, para tu bien, para no estar bajo las garras del maligno, pero también para tu bien, no solo de gente limpia, pero de hormiguitas laboriosas que trabajan asiduamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te agrego un detalle más. Más de una vez me he puesto a mirar un hormiguero y es tremendo, esas hormiguitas, como por ejemplo van haciendo el hormiguero. Y hay las excavadoras que quitan y hay las otras que van quitando, de lado quitando, para que no se acumule. Y a veces entran al hormiguero almacenando comida. Algunas van con una hoja
de lo que sea, de laurel, y tropieza con otra, pero no se agarra una bronca, sino que siguen pacíficamente haciendo su labor. Y sabes que el invierno va a ser frío, hace falta almacenar comida, y entonces ahí van almacenando comida y trabajando. ¿Y quién hizo todo eso, hermano? ¿Se hizo solo? Lo hizo ese Dios maravilloso. Y quiere que esta iglesia sea una iglesia de hormiguitas laboriosas que trabajan para el beneficio individual de cada uno, pero también para el beneficio conjunto, para que la obra de Reto aquí crezca más y más, para muchos que están todavía en las tinieblas vengan a la luz, y sobre todo que ese Cristo que se merece toda la gloria, honra y poder, sea grandemente crucificado. Bueno, he terminado, y esta no es una palabra venida al frente y se te impone la mano, y si te caes tanto mejor, y si no te caes, paciencia. Son cosas que hay que escuchar y hay que reflexionar y ponerlas por obra. Señor, esto es para mí. Tu amor me está diciendo estas cosas. Es para que yo crezca, para que me madure, para que me vaya bien en la vida espiritual, Señor. Y respondo a tu palabra y me la tomo a pecho y la quiero poner por obras. Os pido por unos momentos que con todo respeto y reverencia cerréis todos los ojos. Unos momentos de silencio, nadie hablando ahora y nadie distrayéndose en cosas ajenas. Querido Dios y Padre, queremos agradecerte tanto por tu amor en darnos tu sagrada Biblia, que nos enseña cuánto necesitamos saber para esta vida y al más allá. Y gracias por esa obra maravillosa, expiatoria de Cristo en el Calvario a favor nuestro, Señor. Una obra consumada y perfecta. Y ahora que nos llamas a vivir de blanco en la vida, hombres y mujeres que no engañan, no mienten, no hacen trampa, no se meten en cosas sucias ni turbias, sino que se guardan celosamente en la parcela de Dios para que esa unción santa pueda reposar sobre la tarea, el trabajito que tienes para cada uno, a fin de que tu obra crezca, tu nombre sea glorificado. Muchos que todavía están a oscuras sean iluminados, Señor. Oh Padre, pedimos que con tu ayuda no seamos meros oidores, sino hacedores de la palabra para nuestro propio bien, Señor. Que ayudes a cada uno y a cada una para ser un verdadero hacedor, una verdadera hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.